Permítanme unos segundos. Listo, ya nos da el aviso de que se está grabando la sesión para que nosotros la podamos tener en nuestro canal de YouTube y que aquellas personas que no puedan estar conectadas en este momento puedan volver a ver esta retransmisión en nuestro canal de YouTube de Incubación Ibero León. Y pues el motivo de hacer este tipo de actividades del Parque Científico y Tecnológico Ibero Innovación es promover nuestro proceso de incubación, que el cual lo estamos por comenzar, así que pues me permito compartirles esta postal, esta imagen, donde pues los invitamos a todos y a todas nuestras emprendedoras de la región a que se den cuenta que en sus manos está cambiar su futuro. La diferencia entre pensar y hacer está en 4 meses, así que formen parte de este proceso de incubación. Es un proceso de incubación que les ayudará a validar su modelo de negocio y estamos a punto de abrirlo. Inscríbanse antes del 21 de febrero. Aquí viene nuestro correo iberoinnovación@iberoleon.mx o el teléfono 477-710-0600, la extensión 1500 o extensión 1504. Con mucho gusto se pueden contactar con nosotros y nosotros les daremos todos los informes de tiempo de duración, que es 4 meses, pero bueno, cómo se impartirán estas sesiones, costos, facilitadores, bueno, son asesores y tutores los que tenemos para el proceso de incubación, los beneficios que ustedes adquieren al formar parte del ecosistema de emprendedores y emprendedoras del Parque Científico y Tecnológico Ibero Innovación. Así que bueno, es una muy buena oportunidad para que ustedes formen parte de este proceso de incubación. Y pues por ese mismo motivo, pues con todos nuestros emprendedores y emprendedoras queremos hacer estos eventos donde hablemos de tendencias, hablemos de tecnologías, mejores prácticas, actividades que son relevantes para un emprendedor o emprendedora en este momento, en el momento que ya estamos pasando 2 años de pandemia. Así que bueno, pues los invitamos a que formen parte de ese proceso de incubación. Les voy a dejar en el chat los teléfonos y el correo electrónico en el cual se pueden comunicar y con mucho gusto búsquenos. Nos dará mucho gusto darles más detalles sobre este proceso. Bueno, ahora sí, para iniciar este primer ciclo de formación permanente y networking del año, les dejo a la maestra Débora Obregón Zúñiga, que ella es la coordinadora de la incubadora de negocios del Parque Tecnológico Ibero Innovación, que bueno, va a estar moderando esta sesión junto con nuestros invitados especiales. Así que pues muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. Débora, te cedo el micrófono y gracias por estar aquí conmigo apoyándome. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todas, a todos. Gracias a Alan y a Marconi, nuestros invitados de lujo, bien dijo Jorge, para la sesión de hoy. Y pues bueno, agradecerles a todos el tiempo de estar acá. Verán que no tiene desperdicio escuchar a estos hombres y además también que pues el tema está súper relevante en estos momentos. Ya somos casi post pandemia, pero el tema de la virtualidad y los equipos remotos yo creo que llegaron para quedarse y pues agradezco que estén por acá para ver qué podemos aprender de la experiencia de Osomco. Y bueno, les platico particularmente de los 2 fundadores de Osomco, que es la empresa a la que representan. Primero les presento a Marconi Poveda. Hazle así, Marconi, para que sepan. Hola, hola. Marconi es Customer Success Manager en Osomco, tiene 15 años de experiencia en tecnologías de la información, ha trabajado en diferentes verticales de la industria, su pasión es cultivar las relaciones con sus partners de negocios, es amante del ciclismo y de compartir tiempo con su familia y cofundador de Osomco. Muchas gracias, bienvenido Marconi. Muchísimas gracias, Débora. Un gusto poder participar y poder compartir con ustedes esta noche. Gracias, gracias. Por aquí también les presento a Alan. Alan es Alan es el arquitecto de soluciones en Osomco, tiene 18 años de experiencia en la industria de la informática en diferentes verticales. Él es generalista de tecnologías de la información y le gusta diseñar soluciones. En palabras de Alan, Osomco hace que los elefantes vuelen y él es el encargado de dibujar la rampa que luego su equipo hace
realidad esa rampa para que los elefantes vuelen. Entonces, digamos, él lo dice que es el encargado de poner en jaque a su equipo, porque lo que a él se le ocurre, luego los demás lo tienen que hacer realidad. Y bueno, pues también es apasionado del café y de las cervezas artesanales y cofundador de Osomco. Quiero aprovechar justo algo que no hemos dicho, es que Osomco y ustedes dos son una empresa nicaragüense. Entonces, estamos haciendo justo honor a este tema de lo remoto y de lo virtual, trabajando este tema incluso a países de distancia, mismo continente, pero algunos miles de kilómetros de distancia, y pues bueno, haciendo que el mundo se sienta más chiquito a partir de estas tecnologías. Y pues ya yo quisiera ya soltarles el micrófono, ya los presenté un poquito, que los conozcan a ustedes, pero ahora me gustaría que nos presenten a la empresa, ¿no? Que nos cuenten por qué los invitamos, o sea, qué de su experiencia tiene que ver con este tema, que nos platiquen cómo nace Osomco, un poquito de la historia y hoy a qué se dedica, un tipo de lo que hacen con sus clientes, los tipos de clientes con los que trabajan, para que podamos partir de entender por qué ustedes hablan de este tema de equipos remotos. ¿Sale? Muy bien, pues no sé si alguno de ustedes quiera empezar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotros todo un placer participar con ustedes y compartirles un poco de nuestra experiencia. Iniciamos informalmente, creo que un poco más de 8 años, si no me equivoco, Marconi, justamente en un almuerzo durante un horario de oficina cualquiera. Teníamos ya la idea de empezar un pequeño negocio y le comentaba yo a Marconi en esos entonces de que mirábamos mucho que ciertas tecnologías estaban saliendo, avanzaban en otros mercados, pero tanto Marconi y yo trabajábamos en empresas que, bueno, eran partners de ciertas marcas de negocio también reconocidas en esos entonces, pero únicamente trabajábamos con la parte tradicional de esa rama de la tecnología. Entonces, arrancamos, creo, más que todo por la parte de infraestructura, por la parte de centro de datos, pero en esos entonces, en el arranque, fue un poco más basado a intentar hacer que las empresas empezaran a trabajar en nuestro mercado, justamente en Nicaragua, con infraestructura de nube pública. Iniciamos creo que con un único cliente que nos llegó por referencia y de ahí empezamos a crecer y de igual de la misma forma únicamente por referencia. Sin embargo, empezamos a notar otro tipo de necesidades dentro de nuestros clientes. Muchos clientes nos pedían ayuda con herramientas, siempre herramientas de comunicación, herramientas de productividad, que poco a poco pues empezaron a formar parte de nuestro portafolio de soluciones. Aunque creo que en realidad me estoy adelantando un poco porque nosotros no tenemos oficina. Simple y sencillamente no tenemos oficina. En ese entonces era algo muy poco común. Más en nuestro país era casi rarísimo decir que alguien no iba a tener una sede donde poder atender a sus clientes. Es más, creo que tuvimos un par de experiencias por ahí donde convocábamos a alguna reunión y los convocábamos en algún espacio de coworking, que inclusive hablar de un espacio de coworking en Managua, la capital, era increíblemente raro. Nos costaba mucho encontrar un lugar donde decir rentar un espacio para un salón de oficina y para poder tener clientes. Y siempre nos preguntaban cada vez que teníamos una reunión, siempre nos preguntaban
y aquí queda la oficina. Entonces era un poco raro siempre tener que decirle, pues no queda aquí la oficina, los convocamos acá, pero no queda acá la oficina, tenemos un lugar donde nos ayudan con los temas administrativos, pero cada quien está desde su casa. Iniciamos con el tema de trabajo remoto por necesidad, por la misma necesidad de que trabajábamos, teníamos el emprendimiento en paralelo y no nos podíamos dar el lujo tampoco de tener los recursos como para dedicar una sede completa o para poder rentar un espacio de oficina como tal. Eso nos impulsó a ser los primeros consumidores de la tecnología, de poder intentar adoptar esos procesos que nos permitieran trabajar de esa manera distribuida. Entonces creo que más que todo, por eso es que empezamos a forjarnos en esa parte, a forjar esos mismos procesos desde aquellos entonces para poder subsanar las necesidades que teníamos internamente. Y no por un tema de quizás de lujo como era visto en esos entonces, pues porque hace 8 años decir trabajar remotamente para alguien era visto como que era un lujo trabajar remotamente. Para nosotros era una necesidad, porque nosotros no contábamos con una oficina, no teníamos un espacio. Trabajábamos generalmente en temas fuera de horario, porque lo teníamos siempre paralelo al trabajo. Entonces, lo que nos ayudó o que nos empezó a forjar en el tema de gestión o de iniciar como una organización que es y se mantiene como primero remoto, o mejor dicho, como únicamente remoto, porque no tenemos una sede central o una oficina central que se dedique justamente a agruparnos como organización o a centralizarnos como organización. No sé, Marco, si se me ocurre, si se te ocurre o creerías agregar algo que nos haya pasado en el interín en esa formación. Gracias. Sí, no, me estaba acordando ahorita de eso cuando mencionaste cuando nos tocaba rentar un local para recibir a los clientes. Realmente bueno, lo más importante acá es que como estábamos arrancando y éramos, bueno, ingenieros que venían ya de un trabajo previo, sí necesitábamos, ya veníamos de trabajar con empresas que tenían cierta capacidad, cierto tamaño y cierto poder. Entonces nosotros queríamos vernos como ellos al principio. Y era difícil, pues, porque obviamente no estábamos arrancando con ningún tipo de capital más que el capital de conocimiento, que era lo que sabíamos hacer, y empezamos a ingeniárnoslas de cómo hacerlo, pues, y comenzamos a rentar lugares locales, comenzamos a evitar las reuniones presenciales lo más posible, y al final de cuentas se convirtió en lo cool, se convirtió en lo que nosotros decimos siempre, show don't tell, es decir, más bien mostramos cómo lo hacemos nosotros y es lo que vendemos, cómo nosotros lo hacemos. Y nos fuimos acostumbrando, nos tocó aprender a cómo funcionan los equipos remotos y cómo trabajar desde ubicaciones distintas. Y ahí toca todo lo que tiene que ver con colaborar, coordinar los equipos. El tema de la papelería fue un reto enorme. Nos tomó un par de años adaptarnos a cómo trabajar con la papelería, porque obviamente yo no tengo una impresora, los documentos no están conmigo, los documentos están con una persona X, entonces fue un proceso. Alan recibe los documentos en la oficina de Managua, los digitaliza y luego viene otra persona que los toma, los trata y los procesa. Entonces eso ha sido parte del proceso, parte del aprendizaje. Muchas gracias. Qué interesante además, digo, además del tema remoto, que cuentan la historia del emprendimiento. Es decir, pues no todos los emprendedores empiezan con el dinero de las empresas ya establecidas, ¿no? Y Así entonces lo remoto incluso ayuda pues a eficientar gastos, tiempos, ¿no? Que a lo mejor cuando estás empezando y que me encantó esto que dijiste,
pues a lo mejor muchos de los emprendimientos los empezamos solo con el talento, ¿no? O sea, eso es lo que Exacto. tenemos tiempo y tenemos talento y eso es lo que le invertimos y que pues hoy hay muchas más herramientas para pues facilitar que los emprendimientos que están centrados en esto, como en el talento y en la prestación de servicios a partir de conocimientos, no necesiten un espacio físico puntual, ¿no? Está muy interesante también como el nacimiento del emprendimiento. Muchas gracias. Me gustaría también que les contaran un poquito hoy de qué tamaño es la empresa, cuántos son y más o menos que nos ubiquen en dónde, como en dónde están, cómo es real que ustedes no están en un solo sitio, por Ok, favor. listo. Mira, bueno, cuando arrancamos estábamos concentrados, los tres socios, éramos tres socios fundadores, realmente ha sido un viaje largo, y estamos ubicados todos en la capital, es decir, todos vivíamos en cierto punto, digamos, por el trabajo, todo el mundo trabaja en la capital, es lo normal. Cuando decidimos hacerlo y ya dedicarnos definitivamente a esto, soltamos la otra cuerda y pasamos a trabajar directamente solamente para Osomco. Pues a mí me tocó moverme fuera de Managua también para minorar los costos, mis costos de vida. Me tocó volver a mi ciudad natal, que estoy a 120 kilómetros de la capital. Entonces, eso forzó o ayudó, fue gasolina como para volver a mover el tema de lo remoto. ¿Cómo resolver los problemas cuando no estamos juntos? ¿Cómo resolvemos cuando no podemos tener acceso a las mismas cosas físicas dentro de la compañía? En 2016, 2017 éramos 3 personas y al día de hoy somos 11 personas. Al principio estaban ubicados, bueno, como les decía, estábamos ubicados en Managua principalmente y ahora estamos casi que, bueno, casi que toda la zona Pacífico del país. Estamos hablando de que tenemos por lo menos 5 ciudades distintas en las cuales están ubicados los compañeros. ¿Cómo hemos llegado a eso? Eh, yo le digo al que me pregunta de qué se siente trabajar con un equipo remoto, y básicamente es más fácil y tenés más opciones en cuanto a llegamos a más gente y podemos atraer a talento de cualquier lugar del país e incluso de otro país si pudiésemos pagarle a través de una transferencia, encontrar una manera de pagarle directamente a alguien fuera del país. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, la persona, el muchacho que está, uno de los programadores que está lo más alejado, está en una ciudad tal vez a 300 kilómetros de la capital. Es una región, una zona en la cual es difícil encontrar, para las empresas en esa zona es difícil encontrar personal capacitado porque todo el mundo huye hacia la capital, y para ellos es difícil encontrar un trabajo también porque no hay muchas empresas en esa zona. Entonces, cuando abrimos nosotros todo el marco de poder buscar personas en cualquier punto, con que lo único que pedimos es, ok, las únicas condiciones son, tienes una computadora, puedes conectarte remoto, perdón, tienes una conexión de internet, entonces ya puedes hacer un trabajo dentro de la compañía. Para De las tareas. hecho, Ujú. De hecho, eso es una de las partes que a nosotros nos inspira a trabajar o de lanzar las convocatorias principalmente para personal fuera de Managua. Porque aunque nosotros tenemos el tamaño de un estado de México, se acostumbra, como dice Marconi, que los mejores trabajos de tecnología están Exacto. centralizados en la capital y lo único que existe era asistencia técnica en el mejor de los casos si uno quería aspirar a trabajar en el ramo. Entonces, una de las principales motivaciones de también buscar personal fuera es intentar llevar este tipo de trabajo, poder fomentar que el personal se quede cerca de su familia y que pueda mantener sus raíces, por así decirlo, pues que no sea necesario tratar de hacer ese trasplante a otro lugar para que puedan desempeñarse. Y de hecho Claro. alcanzar un mejor nivel de vida donde están. Sí. Sí, tenemos el caso, no sé si el caso de uno de los compañeros, el caso de Roland. Roland vive acá cerca de mí, bueno, vive a unos 20 kilómetros en Chinandega, y él tuvo la experiencia de hacer 3 meses de pasantía en Managua, y él nos comentaba que pues para él fue súper difícil porque tenía que pagar renta allá, tenía que viajar fines de semana,
para él fue, él lo dice así, para mí fue una cosa que pensé que nunca iba a poder encontrar un trabajo con este nivel de tecnicismo, con este nivel de capacidad, de crecimiento, de puertas al mundo entero desde la comodidad de mi casa, dice, porque obviamente ahora solamente necesito la computadora. Yo realmente les digo, la oportunidad está ahí, y siempre hay alguien que está dispuesto a trabajar, a compartir sus sueños, a compartir sus metas, y lo más complicado es buscar en el círculo cercano. Ahora nuevamente podrían buscar por cualquier punto, en cualquier estado, en cualquier ciudad, y siempre van a encontrar a alguien que quiera apoyarlos para alcanzar esa meta. Muchas gracias. Qué interesante también esta posibilidad que nos da y que luego pasaremos a otro tema, porque a ustedes les da la posibilidad de atraer talento de otros lados con todas las implicaciones sociales que tiene no desvincularlos de la familia, no generar gastos extras de, no sé, a lo mejor 2 rentas, 2 alimentos, o sea, llevar 2 casas, uno donde está la familia y otro en donde tienes que vivir por el tipo de trabajo. Y ser una opción para jóvenes, para no desmembrar familias, comunidades, etcétera. Eso a mí me parece que es como incluso, no sé si lo tengan pensado así, pero como parte del impacto social que genera la empresa en el país donde incide ahorita en el talento, que luego iremos hacia el tema también de, y eso que con los clientes, ¿no? O sea, porque una parte importantísima es el talento, pero la otra parte que le da gasolina a las empresas es buscar los clientes, y entonces un poquito más adelante les preguntaré de estos, de qué ha significado para las ventas, ¿no? El trabajo remoto. Pero, pues bueno, ahorita nos contaron, digamos, como la historia o la teoría, que suena muy bonita, pero nos gustaría como ir así desmenuzando un poquito más, específicamente con el equipo de trabajo, ¿cuáles han sido, por un lado, los grandes retos con los que se han enfrentado, ¿no? Y por el otro lado, ¿cuáles han sido como las oportunidades, que un poco que ya las han dicho este tema de los talentos, pero qué más ha significado para ustedes como una oportunidad tener equipo remoto? Si quieren empezar los dos por los retos, los dos por las oportunidades, o vamos campechaneando ahí como les vayan saliendo las respuestas. Pero Listo, si así, o quieren. sea, si ustedes tuvieran que resumir así, el trabajar con equipos remotos tiene este reto, así como que nos los vayan compartiendo. Claro. No, a mí me gustaría, yo siempre tengo en la mente principalmente la parte difícil o los retos a los que todos nos vamos a enfrentar. Y es que aunque trabajemos en tecnología, aunque vendamos esto, siempre tenemos de frente un problema de acostumbrarnos a la nueva forma de trabajar, y sobre todo un tema de confianza. Y es un tema que se practica, es como un músculo, también se practica, y cómo ustedes se van a tener que acostumbrar a que están trabajando con alguien al que no están viendo y que no saben qué está haciendo. Al principio nos pasaba eso. Al principio era un asunto de, te veo en amarillo, está idle, o sea, o away, y este man no está trabajando, no está haciendo, y aquí estamos, o sea, empezamos a las 8 y yo estoy aquí y él no está. Entonces, es un tema de cómo se desarrolla, es algo que se practica y se desarrolla, la confianza en el equipo. Ahora ya eso ya es algo que, como les digo, quedó en el pasado, pero sí fue un reto que tuvimos que superar, hablando, desarrollando otras métricas métricas de avance o de progreso, pero sí cómo medir o cómo medir el progreso, el avance, qué está haciendo una persona, qué está haciendo un colaborador, cómo saber, cómo pensar, mentalizar que tenés que confiar en lo que está haciendo y dejarlo que lo haga, no lo estoy viendo. Posiblemente no vayan a saber quién es, no sabes, conozcan su cara, pero no lo vayan a conocer en persona, no vayan a saber si se comporta de distinta manera, si tiene un carácter distinto durante las llamadas, si tiene una forma, tiene otro tipo de problemas, no conocemos a su familia, no conocemos su entorno, no conocemos su dirección, no sabemos cómo es la ciudad donde él vive, pero sí tenemos que confiar, pues, y darle esa confianza y decirle, aquí está, esta es tu tarea, tenés que entregarla, tenés que completarla y la vamos a revisar mañana, pasado mañana, en tantos días,
y desarrollar una metodología de cómo checar esos puntos de si cumpliste, no cumpliste, cumpliste, no cumpliste, y esa práctica fue una de las que nosotros, pues resultó un reto bastante grande, pero como les digo, sí, logramos superarlo. Creo que otra cosa que van a encontrar o que se puede encontrar hablando de retos, y es algo que lo van a tener en común con cualquier otra organización, es el tema del reclutamiento. Es igual el reclutamiento, el proceso que hay que tener para poder descubrir si la persona tiene la capacidad de poder trabajar de esta manera. Y después de que ya se decide que sí es una persona que puede tener, o es capaz de desarrollar la capacidad de trabajar de esta forma, eh, el onboarding. El onboarding es increíblemente diferente, es una experiencia totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque inclusive, aunque por ejemplo nosotros le asignemos un compañero de onboarding, el compañero de onboarding no está ahí, no está allí, está a la par, entonces es una experiencia totalmente diferente. La logística de intentar hacerle onboarding a una persona remotamente también es otro ¿Qué mundo. es el onboarding? ¿Podrías describir qué es el onboarding, porfa? El onboarding es el proceso por el cual se incorpora al equipo un nuevo miembro. Entonces significa que lo tenés que habilitar con las herramientas, darle a conocer los procesos internos, la manera de comunicación, cómo nos tratamos, cuáles son aquellas, no llamaría reglas, sino aquellos acuerdos para el trato o que se puede considerar aceptable dentro de la organización. Transmitir la cultura en un momentito. Ese es súper, Exacto. súper. Acá le Entonces, llamamos como proceso de inducción al laboral. Exacto, inducción. ajá, yo quería La esa inducción. palabra también, la inducción. Cuando te recibe el primer día, te reciben y aquí está tu manualito, aquí está la regla, aquí está tu carnet, ese es el proceso de onboarding para nosotros. Entonces, mientras otros procesos de inducción tienen manual de vestimenta, manual de muchos tipos de cosas, aquí es cómo te vas a comunicar, qué canales vas a usar para comunicarte, cuáles son los procesos que se siguen para solicitar tiempo fuera, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas. Inclusive, la misma capacitación en las herramientas que usamos es parte de lo mismo, pero es una logística totalmente diferente, es algo un poquito más complicado porque tenés que lidiar con factores que no puedes controlar y de lo cual también hemos aprendido mucho porque ya, por ejemplo, ese proceso antes prácticamente para habilitar que alguien entrara a la organización antes nos tomaba un día completo. Ahora eso ya se hace como en media hora, 15 minutos, ya alguien que entra nuevo ya tiene todo lo necesario para poder trabajar. Entonces sí creo que el onboarding es uno de los principales retos en ese aspecto. Y mencionaba Marconi, creo que otro de los grandes aspectos es la cultura. Es bien complicado, si ya de por sí en un ambiente físico, transmitir la cultura es un tema que es algo increíblemente difícil, espinoso, entonces remotamente esto es un poquito más complicado. Pero existen esas herramientas y esos métodos para lograrlo, como mencionaba Marconi. Pues, hay formas de comunicarse, la misma confianza en el mismo colaborador, son cosas que te van a permitir avanzar en ese aspecto. A mí me gustaría ahora saltar al bando de las oportunidades para que ya no lo demos solo las partes
negativas o fuertes del Bueno, asunto. dijimos retos, no significa que no se hayan... Claro, así es, sí, por Superado. supuesto. En cuanto al tema de las oportunidades, de las cosas principales que yo, pues digamos que adoro y por el cual no considero trabajar nuevamente en una oficina, es que sí es cierto que significa mucho, un trabajo adicional estar en casa, lo que tenemos el espacio apropiado. También se tienen ciertas cosas que muy difícil vamos a tener en una oficina de diario. Yo de lo que más destaco es que, por ejemplo, a mí, basado en la cultura de lo que hacemos, ¿verdad? Basado en la cultura y los compromisos que se adquieren obviamente con los clientes, yo tengo la oportunidad de ir por mis hijos al colegio, ir a dejarlos e ir a traerlos. Eso me lo da este tipo de trabajo. Me da espacio para poder almorzar todos los días con ellas, y poder compartir con ellas. Aunque hay momentos duros de tensión en los que normalmente yo no apoyo, no ayudo con las tareas porque también hay muchos compromisos, pero sí tengo más espacio porque, ¿cómo les puedo decir? Si tuviera un trabajo de oficina, tendría que salir a las 7 de la mañana de mi casa y volver a las 7 de la noche. Entonces, todo ese tiempo, en lo que voy por agua a la cocina, las veo, en ese tiempo que mira, papá, necesito esto, esto, esto. Para mí eso tiene mucho valor. Y recuerden pues que en este mundo también no venimos solamente a sufrir y a hacer dinero, sino que también a pasarla bien. Entonces, para mí ese es un punto así como que significa mucho y yo estoy dispuesto a cambiar, eh, podremos decir, ingresos monetarios por la posibilidad de estar en casa y por la posibilidad de hacer lo que me gusta desde casa. Si estamos bien, digamos, económicamente, con lo que se hace, con lo que se gana con la empresa como en el estado que tiene actualmente, quizá estaría mejor trabajando para una empresa más grande, pero estaría metido en una oficina, yendo, vistiendo de traje todos los días. Entonces, para mí ese es un punto muy importante. Para mí eso me da valor, eso me llena y realmente pues también los invito a ustedes a encontrar cosas así que le llenan y que dicen, sí, vale la pena y esto compensa lo que estoy dejando de ganar por estar en casa. Alan, ¿qué Hablando cosa? de oportunidades, justamente, otro tema a recalcar era lo que comenzábamos hace poco. El hecho de poder habilitar a una persona a trabajar con nosotros, independientemente de donde se encuentre o donde quiera estar en ese momento en particular, en realidad nos da acceso a un pool de talentos increíblemente mayor porque no estoy limitando mi búsqueda de talento a una zona geográfica en particular. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta y en realidad es un beneficio, viéndolo de la manera egoísta, es un beneficio para la organización porque si nos hemos dado cuenta que hay talento y hay talento fuera. No tengo que limitarme a buscar ese talento alrededor mío porque puedo buscarlo donde yo lo necesite. Y hay mucha gente que en realidad sí tiene ganas, increíblemente ganas de trabajar allá afuera. Y hablando siempre desde el punto de vista organizativo, hay menos competencia en ese caso. Entonces hay menos competencia, hay mucho más deseos de trabajar. Entonces a nosotros como organización eso nos ha beneficiado, pues poder ofrecer esa posibilidad. Entonces creo que en ese sentido tenemos un ganar-ganar con nuestros colaboradores por ese sentido. Pues ellos están cómodos y a nosotros nos beneficia tener acceso a su talento desde cualquier lugar. Y eso es algo súper útil en nuestro caso. Claro, muchísimas gracias, qué importante. Me fui apuntando aquí algunas ideas que me llamaron muchísimo la atención y empiezo con la parte de los retos, que creo que más allá, o sea, a ver, no estoy limitando el tema de que no estábamos acostumbrados a pedir trabajo o trabajar desde casa,
pero también lo que mencionó Marconi, el tema de lidiar con los constructos que como dueños de empresa tenemos previos, ¿no? Es decir, nada de lo que aprendimos ustedes que sí trabajaron en otras empresas, pues casi nada de eso les sirve en esta, ¿no? Porque acá la lógica es súper distinta. Y entonces, cómo de verdad tenemos que ser súper conscientes de la cultura organizacional introyectada, creo que en América Latina, pues para poderle pagar y saber que lo está haciendo, lo tengo que tener aquí a un lado de mí, ¿no? Y verlo 8 horas sentado, pero eso más allá de transmitirle y de confiar en el colaborador, es un tema de transición mental de ustedes, pues como de animarse a romper los esquemas mentales que tenemos para poder confiar y hacer otras cosas distintas. Pero es un trabajo de ustedes como fundadores, más allá de cómo lo transmiten con el equipo, ¿no? Y bueno, pues también esta parte que dicen el salario emocional, bueno, acá es un concepto que nosotros conocemos por acá, que es, sí es cierto que una parte está... Primera vez que lo escucho. Primera ¿sí? vez que escucho el salario emocional. Pero es eso, es una parte la recibimos en efectivo, digamos, o sea, en dinero, pero la otra parte y por la que las empresas suelen quedarse, perdón, los colaboradores suelen quedarse ahí, tiene que ver con las otras cosas no monetarias que se les ofrecen, como esta posibilidad que tú dices, o sea, me pueden pagar el doble en otro lado, pero voy a dejar de ver a mis hijas, ¿no? Y esa es la posibilidad que te da Osomco de compartir, de vivir, de cuidar a alguien en casa, digo, dependiendo de las circunstancias, poderte incluso mover a otra ciudad porque vas a ir a cuidar a la abuela sin perder tu trabajo. Estas cosas son prestaciones emocionales que no necesariamente se traducen en recurso económico y que cuando las capitalizas o las haces conscientes, creo que abonan al tema de la pertenencia, ¿no? De que el equipo se quiera quedar en la empresa porque se siente atendido, cuidado en estas otras cosas que no es nada más el salario económico. Y esas cosas me llamaron la atención. Y lo otro, definitivamente, pescar talentos en donde nadie más está pescando y eso seguramente les va a dar posibilidades más amplias pues de conseguir más y mejor, ¿no? Creo que por ahí donde nadie está buscando y eso está increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Si ahorita se les van ocurriendo otras cosas, ustedes no las pueden seguir compartiendo, ¿eh? Ahora me gustaría preguntarles, eso es como hacia el interior de las empresas, pero ustedes particularmente, ustedes nacieron remotos, ¿no? Pero ustedes hacen a sus clientes o les ayudan o los acompañan en la transformación digital. ¿Cuáles son los retos que han encontrado en sus clientes? No nada más para comprarles a ustedes, sino qué es lo que le cuesta más trabajo a las empresas, digamos, tradicionales, cuando de un momento a otro el mundo les dijo tienes que cambiar de modelo de trabajo, que ustedes son facilitadores en ese tema de modelo, en infraestructura y en acompañamiento de soluciones. Pero ¿qué es lo que más que han visto que les ha costado? Porque creo que la visión es distinta de una empresa que ya nació remota a una empresa que tuvo que migrar a lo digital, ¿no? Entonces, por ahí también, ¿y cuáles han sido las oportunidades que encuentran en sus clientes? No nada más para que los compren, sino pues qué les esta transformación quizá un poco atropellada y de un momento a otro, qué les generó a sus clientes. ¿Por qué sí vale la pena la transformación digital? No sé si los hice así como muchas vueltas. No. La tomamos pedacito a pedacito. Hay un meme, solo quería arrancar rapidito con esto. Hay un meme reciente que dice, ¿quién lleva la transformación digital en tu empresa? Las opciones son el CEO, que sería el presidente, el CTO, que sería el gerente el gerente de informática, el CFO, el financiero, o el COVID. Entonces, la transformación digital en esta etapa la llevó el COVID. Definitivamente. Adelante, Alan. Sí, no, es un hecho.
la pandemia ha hecho más por impulsar temas de transformación digital que cualquier ejecutivo en este aspecto. Y respecto a la pregunta, pues nosotros hasta el momento podemos decir que hay como 3 factores importantes: las personas, los procesos y las herramientas. Entonces, ¿cuáles son los principales retos o qué hemos encontrado que es lo más complicado de cambiar? Bueno, como se imaginarán, el tema de las personas es el más complejo porque hay que cambiar voluntades, hay que hacer gestión de cambio, hay que introducir nuevas maneras de trabajar. Y no hay nadie más complejo en ese sentido que el propio ser humano. Entonces, ese podemos decir que es el factor más importante o el reto más grande que tienen las empresas al querer adoptar una metodología de trabajo remoto. Sin embargo, los procesos no dejan de ser importantes, porque muchas empresas simple y sencillamente lo que desean es mantener un proceso que lo manejaban de una manera análoga, entre comillas, digitalizándose. Un proceso bastante estándar y que lo encontramos pues prácticamente en todas las organizaciones, son aquellas organizaciones que dicen, ok, nos queremos pasar a manejar trabajo remoto, pero hacemos un proceso de aprobación. Y este proceso de aprobación es un formulario de 20 páginas y hay que llenar ese formulario de 20 páginas. Ok, digitalicemos el proceso. Entonces te dicen, digitaliza el proceso. Venimos, listo. Le mandamos por un documento Word, por correo electrónico, a fulano de tal el formulario. El formulario lo imprime, lo llena, lo escanea, se lo manda a la otra persona. La otra persona, viene alguien e intenta recolectar los datos que hay en el formulario, se lo pasa al aprobador y etcétera, etcétera. Entonces, los procesos también tienen que modernizarse para poder alcanzar un nivel efectivo de en realidad de transformación digital y que habiliten a las organizaciones a tener o aprovechar todas esas herramientas que en realidad pueden tener en ese aspecto. Pues. Entonces, las herramientas en ese aspecto se convierten en el sostén de los procesos nuevos o que vienen a reemplazar en alguna forma esos procesos que antes fungían cuando teníamos esa otra Y es manera lo, de y es trabajar. lo único, que nosotros como Osomco al momento podemos darle a las empresas. Nosotros llevamos que aquí están las herramientas con las cuales podemos sostener tus procesos y ayudarle a tus usuarios. Pero el reto más importante fue, como decía Alan, antes de la pandemia nosotros andábamos golpeando de puerta en puerta, hey, mira, puedes trabajar así y que está este nuevo forma de trabajo y que puedes usar estas herramientas y que la nube y que la nube no, porque aquí está mi oficina y mis archivos están más seguros aquí porque los tengo a la mano, está como el trabajador que lo tengo a la orilla y entonces repentinamente en un parpadeo ya la oficina no existe, ahora sí necesitamos tener acceso a los archivos desde cualquier lugar. ¿Qué es lo que pasó? Nos encontramos con eso, de que tu proceso no está hecho para funcionar de esa manera. Entonces, dónde está el gran pegón? O sea, que nosotros nos toca llegar, comenzar de atrás para adelante. O sea, está esta herramienta que te puede servir para solventar este proceso y ayudarle a estos usuarios, a los usuarios de un área XY. Entonces, eso es súper importante. Nosotros solamente poníamos o estábamos poniendo las herramientas, pero el proceso, el reto más grande era poder convertir ese proceso a algo que realmente funcionara más allá de la oficina. El tema de las aprobaciones, el tema de las firmas digitales. O sea, antes de la pandemia yo le decía a un cliente, mira, te puedes ahorrar, no solo te ahorras el papel, te ahorras el tiempo. Aquí está, mira, puedes firmar. No, es que no me lo van a aceptar. Entonces su proceso no estaba listo para poder digitalizarse. Pero de repente
llegó San COVID y de repente el proceso, no importaba que el proceso no estuviera listo, pero ellos necesitaban una forma de cómo resolver. Entonces fue un proceso de movimiento, de cambio y de llegar. Y nosotros teníamos experiencia previa. Tal vez esa parte no la mencionaste, Alan, en lo que nosotros ya llevábamos cierta experiencia porque no lo íbamos haciendo así, pero ya íbamos en el camino, no estábamos tan acelerados. Y normalmente llegábamos donde la venta más fácil o la forma de vender más fácil para nosotros ha sido siempre, mira, así lo hacemos nosotros. Y les mostramos cómo lo hacemos y dicen, oh, wow. Entonces sí se puede. Sí se puede, sí. ¿Y cómo funciona? Ah, ok, entonces tienes que hacer esto, tienes que transformar este proceso, tienes que cambiar y sobre todo tienes que capacitar o mantener a tus usuarios al día porque vas a cambiar la forma de trabajo. No decirles, ok, aquí está esta herramienta, ahora tenés que ver cómo resolver con ella porque eso sería una carga para el usuario, sino decirle, este problema que vos tenías ahora lo vamos a resolver de esta otra forma. E inclusive ese mismo caso también lo hemos encontrado con otros motivadores, por así decirlo, pues, porque a veces hemos encontrado otros casos donde el principal motivo no es habilitar trabajo remoto, sino es transformación digital. Entonces, a veces viene y dice alguien, quiero iniciar un proceso de transformación digital, quiero una aplicación para mi negocio. Ok. Y los procesos que tenés detrás, cómo van a trabajar con tu aplicación para gestión. Si vos venís y para poderle informar a un cliente del estatus de, por ejemplo, de un servicio, tiene que ir la recepcionista al otro puesto a buscar con una hoja de papel que te indiquen cuál es el estatus que tiene esa orden. Entonces es muy complicado poder hacer un proceso de cara al cliente de transformación digital cuando lo que tengo por detrás es totalmente análogo y no va a la velocidad que el cliente espera. Entonces es muy complicado poder trabajar de cara al cliente de transformación digital o vender transformación digital de cara al cliente cuando tus procesos tampoco se transforman. Entonces tus procesos organizativos tienen que ir a la velocidad con la que esperas que tus clientes o la respuesta que esperan tus clientes de tu organización. Entonces igual nos ha sucedido exactamente lo mismo. Claro, es que de pronto creemos que lo único que necesitamos es que nos instalen un programa, ¿no? O sea, ya con la tecnología per se es la que va a resolver cuando el programa necesita ser alimentado por una persona que necesita entender que el proceso ahora es así, claro. Y entonces, justo volvemos a este tema de, pues, las empresas están hechas de personas y los procesos las hacen las personas y entonces ustedes se convierten más en consultores de cultura organizacional que de simples arquitectos de soluciones digitales, ¿no? Digo, eso me parece... No, y de hecho eso o comprender esa parte a nosotros nos ha cambiado. Porque, por ejemplo, nosotros llegamos primero a tocar la puerta únicamente al gerente de tecnología. Y nos hemos dado cuenta que otras puertas nos abren camino quizás muchísimo más rápido que el mismo gerente de tecnología en ese aspecto, en las otras organizaciones, porque llegas a comprender que los procesos y las personas pues, son inclusive más importantes que las herramientas. Y como tenemos la falsa concepción de que en una organización TI es únicamente la herramienta, entonces por eso nos sirve ir a tocar otras puertas en ese aspecto. Claro. Bien, pues qué interesante que ustedes lo viven de dos lados, ¿no? O sea, como ustedes al interior, como bien lo dicen, ustedes no venden nada que no estén utilizando cotidianamente, que eso habla también de la congruencia como empresa, ¿no? Que vender transformación digital sin tú hacerla, pues no, de pronto el cliente va a decir, ajá, ¿y por qué yo sí si tú no la estás aplicando, ¿no? Y en este sentido,
Bueno, también me gustaría que nos platicaran cómo, que me imagino que el problema fue así en todo el mundo, literalmente, pero cómo ustedes también trabajan o cómo este tema de lo remoto y lo virtual les ha permitido acercarse a clientes de otros continentes incluso, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de venta de que la virtualidad les abrió el mercado mundial también por ahí? Si nos puedan contar algo, ¿cómo ha sido salir a vender a Europa o a otras partes del mundo sin salir, ¿no? Sí. No, No. pues en ese aspecto ya habíamos tenido una pequeña experiencia iniciando local. Desde el punto de vista de que antes cuando nosotros le decíamos o le mandábamos una cita al cliente y en el cliente y en la cita iba un enlace para una reunión virtual, generalmente el cliente venía y nos decía, pero es que, y no van a venir. O lo más clásico que Marconi lo tiene creo que grabado en la mente es que yo soy de la vieja escuela y a mí no me gusta eso de poder hacerlo, ¿cómo les puedo decir? De poder hacerlo remoto. Entonces, pero el cambio, pues la pandemia en ese aspecto, pues vino a facilitarnos las cosas en gran medida. Sin embargo, el tema del ciclo de venta, y hay ahí, pues, que Marconi me diga que no es diferente. No es diferente porque al final de cuentas es tu producto, es tu valor, que tenés un canal diferente para poder comunicar eso a tus clientes, es algo, pero el proceso de venta, el tema de convencer al cliente simplemente es otro medio. Simplemente es otro medio, pero tu valor tiene que ser lo importante en ese sentido. Pues si tienen algunas diferencias, temas culturales, inclusive algunas palabras o cosas sencillas del lenguaje, pues pueden ser cosas que interfieran en un proceso de venta. La zona horaria es algo totalmente diferente porque tenías que levantarte a veces a las 5 de la mañana para poder tener una reunión con algún cliente que está en una zona horaria que está más allá del GMT. Entonces ya te cambia un poquito el calendario, pero en realidad no va a hacer mucha diferencia desde el punto de vista de que tiene que ser tu servicio y tu producto lo que en realidad traiga en ese aspecto. Pues. No Para, sé si... para llegar más allá también nos sirvió mucho, digamos, de cómo llegamos a tener clientes desde, pues, desde la comodidad de mi casa, a tener clientes en Europa e incluso en Sudamérica. Ha sido resultado del servicio, de la calidad del servicio, digamos, de hacerlo bien, de dar lo mejor y de sobre todo atender a ciertas cosas que la gente qué es lo que quiere ver, que alguien que le resuelva el problema y que le ayude a ver hacia adelante. Alguien nos ha venido recomendando con otra persona y así es como hemos llegado a este tipo de clientes que están fuera del país. Bueno, el cliente más lejano que tenemos y más remoto que puede aparecer, que es la gente que está ahorita en Dinamarca, ellos son alguien con el que estuvimos trabajando para preparar un negocio. Miren qué raro. Nosotros estuvimos cotizando y cotizando y luchando por alcanzar un negocio que no cerró. Entonces, esa persona con la que estuvimos trabajando tenía una hermana que trabajaba con esa institución en Dinamarca y ella los representaba acá en Nicaragua. Entonces, esa hermana de la persona nos llamó y dice, miren, ustedes trabajan con herramientas de colaboración, de nube, etcétera, etcétera. Sí, yo trabajo para esta institución, tenemos representación en tantos países, queremos ver si ustedes nos pueden ayudar acostumbrarnos ya al tema de la pandemia, ya al tema de, creo que nuestra era fue prepandemia, No, fue fue, prepandemia. fue,
Ellos se estaban distribuyendo era un tema de cooperación, entonces ellos se estaban distribuyendo por muchos países. Entonces nosotros quedamos como los que les brindan soporte a todo su equipo de trabajo. Tenían gente en Costa Rica, había alguien en Bolivia, estaba este señor ahí, también había un equipo en Dinamarca y había alguien acá. Entonces el equipo estaba bastante distribuido y nosotros pues logramos terminar siendo el punto de contacto para su soporte. Otro cliente, también por referencia desde acá, un cliente que se expandió y se fue para Colombia y nos recomendó con otro cliente allá y terminamos también siendo una sociedad con ellos. Nuestro trabajo habla, sí hemos tenido mucha suerte porque no le hemos puesto mucha mente o mucho esfuerzo al tema del marketing y del mercadeo. Siempre hemos estado hablando con nuestro trabajo y así es como nos hemos ganado esas recomendaciones y es como hemos llegado si quisiéramos un proyecto de mucho tiempo ya lograr llegar a otras fronteras, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Trascender fronteras, por ahí, o pasar las fronteras, ¿verdad? Igual, pues eso lleva a otro tipo de preparación, ¿no? Lleva otro tipo de preparación, ya sea a nivel legal, a nivel financiero, cómo vas a tratar las cosas que tenés desde otro país. Entonces eso dificulta un poco, pero sí, pues algo que sí se los recomiendo para no tener así como todos los huevos en la misma canasta. Porque algo de lo que creo que Marconi y yo estamos seguros de que pecamos en un principio fue de no apuntar más alto. Pues creo que si desde que arrancamos hubiéramos apuntado un poquito más alto, creo que en este sentido. ¿Qué significa no apuntamos más alto? Que nos hubiéramos fijado metas mayores. Por ejemplo, igual en los mismos temas de mercado, nosotros empezamos a ver hacia afuera hasta después, quizás nos ayudó porque sí estábamos preparados. Claro, pero todo el mundo arranca así, tal vez así, como todos queremos o todos pensamos. Aquí hay una cultura nacionalista en que todas las páginas web son computación en la nube nicaragua.com o tal cosa nicaragua.com. Entonces, eso también juega a veces en contra del negocio o de la visión que uno tiene, porque uno dice, no, sí, siempre voy a ser chiquito, siempre voy a estar aquí, siempre aquí tengo suficiente para vivir, pero realmente llega una pandemia, acaba con todos los negocios locales y te das cuenta que necesitas ver más para allá y estar preparado, pues, sobre todo. Está en mudo. No se escuchó, Bebs. Perdónenme, sí le había apretado, pero estuvo... No puede haber una sesión en línea sin que eso pase alguna vez. No sería una sesión en línea si eso no pasa. De nada, ya no le puede pasar a nadie. Ya me pasó. Les platicaba, yo sola, que este tema de estar preparados aplica a cualquier giro, ¿no? O sea, a cualquier giro de empresa, y el tema de la disposición al cambio creo que también aplica a cualquier giro de empresa, y esto me gusta justo, bueno, desde la incubadora de negocios, porque estos aprendizajes suyos no son solamente para quienes venden tecnología, para quienes venden soluciones, para quienes están en remoto. Aquí rescato esto que ustedes dicen, el proceso de venta es el mismo y tú tienes que cuidar al cliente, atenderlo de la misma forma. Y si hay calidad en tu servicio y en tu producto, te van a recomendar, y eso pasa en vendas lo que vendas, ¿no? O sea, como que eso es importante, no es nada más. Ustedes pudieron cerrar un negocio en otro lado porque trabajan en virtual. Ustedes cerraron un negocio porque son buenos en lo que hacen y eso les abrirá otras puertas. Y que también que podamos entender que no hay necesidad, digo, sí habrá cosas que deban cambiar la lógica, como el onboarding, como dicen. O sea, sí hay cosas que cambian la lógica al interior de las empresas ahora que trabajan en remoto, pero que al final
la esencia empresarial o de emprendimiento tiene que ver con tener claro qué ofreces, a quién se lo ofreces, y simplemente ahora los canales pueden ser más o menos tecnológicos, más o menos virtuales o más o menos presenciales que en otros momentos. Pero al final el corazón del negocio está en que brindes un producto de calidad y que hagas tus procesos al interior y al exterior con clientes y con colaboradores de manera como consciente, ¿no? Que se preparen incluso para los cambios, que pudieran venir, que tengan herramientas como medios y no como fines, ¿no? O sea, pues pueden gastar miles de pesos en licencias que no van a utilizar porque creyeron que ese era el fin y al final no hubo una transformación verdadera. Y luego eso le pega también a la adopción tecnológica, ¿no? No, es que yo ya compré esa licencia y no nos sirvió de nada, pero no hubo una como solución integral cultural, organizacional, que no estaba preparada para el cambio, pero que nos pasa en todos los niveles, en todos los tamaños de empresas, y en todos los giros también, ¿no? Que me gusta pues que ahí podemos encontrar puntos de encuentro con el emprendimiento en general, no necesariamente con el que sucede de manera remota. No sé si por ahí, si ustedes quisieran platicarnos. No, de hecho, ese es un punto bien importante porque esto no es únicamente para una organización mediana, esto no es únicamente para una organización grande. Nosotros tenemos clientes que son emprendedores y que han visto los beneficios simplemente de hacer una transición, a mejorar algunos procesos internos, a llevarlos en una herramienta que quizás sea un poquito más adecuada al proceso que se le quiere dar seguimiento, porque tiene otras capacidades que le van a alertar cuando se cumplen ciertas condiciones en algunas cosas, que le van a ayudar a recordar de ciertos eventos, etcétera, etcétera, en lugar de simplemente mantenerlo apuntado en un cuaderno o de llevarlo en una hoja de Excel simple, pues porque hay herramientas que están disponibles dentro de las mismas que se pueden encontrar para emprendedores y que nos permiten hacer cosas que van un poquito más para allá, pues inclusive pues no es necesario en algunas veces comprar un CRM o pagar por un CRM cuando hay herramientas para emprendedores con esa suite pequeña que me van a poder ayudar a salir adelante. Y como dicen también, bueno, creo que teniendo un ojo más en el futuro, en la medida en la que dejamos de escribir la información de la empresa en una libreta y la ponemos en algún lado donde la podamos analizar, interpretar, no sé, pues sí, que podamos tener un histórico, al final pues vamos a llegar a la época que ya casi estamos, a lo mejor nos estamos tardando un poquito de este lado del mundo, pero en el tema del análisis de datos y la inteligencia de negocios a partir de la información que generamos, y si no la registramos, se nos está perdiendo información que en el futuro nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas. ¿No? Como dices, en cualquier nivel, o sea, no necesitamos comprar la suite gigantesca de SR. Ahí hay una frase que recientemente tocábamos, me río porque recuerdo el hecho de que estábamos analizando números de ventas y cosas y me decía Alan, no, que necesito ver tal, o sea, me gustaría ver tal información, quisiera verlo graficado ahí. Pero entonces me voltea a ver y me dice, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está anotado? ¿De dónde vamos a sacar la información? Si esa información no está guardada en algún lugar, no la puedes utilizar. Y es como decía, si esa información sigue estando de manera puesta, simplemente que no lo podemos aprovechar, no sirve de nada. O sea, el hecho de que no tenga todo su documentación, su libretita, es algo que no te sirve como insumo para generar inteligencia de negocio. Es algo que nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a guardar, diseñar la información, que la información ahorita posiblemente no te vaya a dar los resultados o no te genera la información o el conocimiento que se necesita, pero
Cuando ya tenemos un histórico de información, ahí sí ya hay cierto, ya se puede sacar cierto comportamiento, ya se puede sacar cierta tendencia, ya puedes comenzar a ver el futuro en el pasado. Entonces sí es importantísimo poder guardar esa información y tenerla siempre. Claro. Además de que nos facilita el presente, pues estamos preparando el futuro, ¿no? También es como estar preparados para lo que vaya a venir o lo que podamos imaginarnos o soñar con nuestros negocios en el futuro. Oigan, antes de cerrar, tengo por aquí 3 preguntas que creo que hicieron, no sé por alguna vía, pero Jorge me las compartió. Se las quiero platicar ahorita. Si hubiera más, Jorge en el chat nos ayuda. Creo que hay gente, no sé si en Facebook, en otros lados haciendo preguntas, pero se las voy a ir compartiendo a ver si por ahí nos da un poquito para seguir platicando. Dice así, tal cual. En el 2013, empresas como Yahoo empezaron a pedir a sus empleados que evitaran hacer home office, ya que el trabajo cara a cara favorece una cultura más colaborativa. Lo opuesto en la historia, en el 2020 todos nos obligamos a hacer home office. ¿Qué retos han afrontado para que al interior de su equipo siga habiendo una cultura colaborativa, laboral colaborativa? Bueno, solo un tema bien importante ahí es que la herramienta, la oficina sigue siendo una herramienta. O sea, la interacción cara a cara, estar presencialmente en algún momento como un equipo de trabajo, no tiene reemplazo. Entonces, sí, para algunos procesos es mucho más práctico hacerlos presenciales y eso no va a cambiar. Lo que sucede es que no hay un solo sombrero que le quede a todas las cabezas. Van a haber ciertos procesos, van a haber ciertos momentos donde en interacción presencial va a poder acelerar el trabajo, poder facilitar el desarrollo de las ideas, etcétera, etcétera. Que es algo que nosotros quizás hemos hecho, es que se tiene que ver la otra cara de la moneda desde el punto de vista de que no toda interacción es trabajo. Entonces también tenemos que facilitar esa conversación amena, esa conversación sencilla que en algún momento también se tienen en las oficinas o en un lugar presencial cuando uno se encuentra con un compañero de trabajo. Facilitar ese tipo de encuentro o inclusive organizar algo de manera remota que sea ligero, que sea ameno, que no sea forzado, es algo que nos ha ayudado bastante a poder encontrar esa confianza, ese sentimiento de humanidad que generalmente se siente cuando estás trabajando presencialmente. Muy bien, muchas gracias. Claro, es que no, que nos veamos en una pantalla no implica que todo lo que nos veamos en la pantalla sea trabajo, como bien lo dices, ¿no? O sea, podemos generar estas interacciones que al final eso me hacen conocer a la persona detrás de la pantalla y eso también empieza a generar redes y pertenencia laboral. Muchas gracias. Les leo otra que tengo por aquí. Dice, algunos países como México, un poco ya tocaron este tema, pero sí, a lo mejor como ponerle un poquito más énfasis en la respuesta. Algunos países como México siguen reconociendo los documentos impresos y firmados como los documentos con validez jurídica. Ustedes mencionaban sobre firmas y digitalización, pero ¿cuál ha sido el proceso que más les ha costado procesar en la virtualidad? ¿Los financieros o los jurídicos, las contrataciones, la jornada laboral? Desde el punto de vista jurídico, como cuáles han sido estos retos o como lo que más les ha costado trabajo. Hay cosas que dependen más allá de lo que nosotros podamos ofrecer. Por ejemplo, estando tan cerca pero tan lejos de nuestros vecinos en el sur, Costa Rica, ellos tienen ya firmas digitales
y nosotros tenemos mucha influencia porque las grandes compañías están situadas allá, entonces dicen, mira, aquí está este producto, en las firmas digitales te puede resolver todo, pero en la puerta, en la puerta del proceso dice, no me vale el documento firmado de manera digital. Entonces, para atacar esa, digamos, pregunta específica, normalmente lo que hacemos es que no vale para que un documento lo vayas a presentar al gobierno, para que lo presentes en un banco, no te vale para eso, pero sí lo puedes utilizar de forma interna. Sí me sirve a mí en que, por ejemplo, tenemos un documento de vacaciones, un solicitar vacaciones en el cual se genera y se pide que tu jefe autorice, porque todavía necesitamos autorizar y presentar documentos para el Ministerio del Trabajo. Entonces hay un proceso en el cual se hace una firma digital porque es nuestro proceso interno y eso se firma y posteriormente se puede imprimir y está la notificación de que la persona recibió y aprueba ese término de el acuerdo. Entonces, hay cosas que no van a cambiar y decir que no están dentro de nuestras manos y si la herramienta no está aceptada o no está dentro de los márgenes de la legalidad, realmente es una limitante para todos, también para nosotros. Acá tampoco es legal el uso de la firma digital. Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos exactamente el mismo contexto, vivimos exactamente lo mismo, a diferencia de los vecinos que sí aceptan inclusive facturación digital, nosotros no tenemos tampoco facturación digital. Entonces, sí representa también un reto de logística porque ustedes no quieren ni saber cómo se da una dirección en Nicaragua. Solo eso les digo, o sea, no quieren ni saber cómo se da una dirección en Nicaragua. Entonces, el hecho de despachar papelería, por ejemplo, es algo que nos ha tocado en lugar absorber. Absorber significa pues que contamos con una persona de confianza que en realidad coordina el proceso y es el que lleva pues literalmente los documentos a los clientes, pues porque luchamos justamente con eso mismo. Y no solamente en esos frentes, también nos encontramos en frentes que estamos en pañales en temas de comercio electrónico. Entonces, sí tenemos los mismos retos, pasamos por lo mismo, que nos ha tocado centralizar. Así, centralizar. Sabemos que alguien va a despachar físicamente los documentos, nos ha tocado confiar en ese servicio de mensajería que nos ha ayudado a sobrevivir esa parte. Con algunos clientes externos que sí nos aceptan perfectamente facturas en digital porque tienen otro contexto totalmente diferente, pues sí, eso nos ha servido bastante. Poder demostrar pues que el documento digital que le estamos enviando tiene un certificado, no ha sido alterado y tiene un récord de todos los movimientos que se ha hecho, pues generalmente en ciertos países de gran validez. Sí, claro, como pues habrá todavía cosas que en este contexto, me imagino, centroamericano, o latinoamericano más bien, y es una suposición, pues que en los que vamos a coincidir y que pues habrá que, sí, aun cuando la filosofía de Osomco no es centralizar el tema de la operación, sí a lo mejor todavía esto que no depende totalmente de Osomco, sí se tiene que hacer pues a la antigüita, ¿no? De la vieja Exacto. escuela. Como cuando te preguntan, un cliente me escribe y me dice, ¿dónde está mi factura? Pues lo primero que hago es ver si ya está digitalizada con el recibido, eso es lo primero que hago. Y si no está, pues toca buscar a la persona que es el quien anda entregando la factura para que él revise entre todos. Como dice, ese proceso en este momento no acepta modernización en este momento, todavía está en esa senda. Claro. Y así hay que trabajar, ¿no? O sea, con estas cosas que no podemos Así cambiar. es. Sí, porque no le podemos decir algo. Así nos encantaría a nosotros poderle guardar la factura a la gente y decirle, ok, te la digitalizo, te la mando, pero no, porque el cliente también necesita su factura en físico
para procesarla, para ingresarla, para hacer su declaración de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil. Hay unos que sí trabajan así, pero son la minoría, digamos que menos del 5% tal vez, de que te aceptan que le mandes la factura y ahí me la entregas cuando puedas o cuando se pueda o cuando nos juntamos. Pero la mayoría no es que hay que mandarle la factura, tiene que ir la persona y de repente, ¿dónde está mi factura? ¿Y por qué no la recibí? La empresa es grande, la recepcionista no se acuerda dónde la puso, etcétera. Donde manda marco jurídico, no manda tecnología. Y desgraciadamente no podemos hacer mucho en ese aspecto. Muy bien, esa frase es buena, ¿eh? Es buena. Por aquí les comparto otras dos y luego le damos la palabra a una persona que está conectada. Tengo otra que dice, ¿cuál es el perfil básico de una persona que trabaja en empresas con ambientes remotos? Como si ustedes tuvieran que hacer el perfil de la vacante, ¿qué es lo que piden básicamente? Trabajar remoto involucra casi que indiscutiblemente el uso de un computador o un celular y una conexión a internet. Normalmente podría estar basado de otra forma, también podría estar por Pero teléfono. Marconi, Ujú. en temas de características de personalidad, ¿qué buscas o qué hemos buscado Ok. ahorita nosotros? Sí, no de Ah, herramientas que necesitan perdón. tener en su espacio, sino el perfil de la persona que es ideal para cubrir puestos en empresas con trabajo remoto. Lo primero, la comunicación, que sea una persona que sepa comunicar. En este ambiente de trabajo, sobre comunicar es deseable. Sobre comunicar porque a veces me pasa a mí, por ejemplo, si se fijan, nosotros estamos muy acostumbrados a la cámara, pero somos los líderes de la empresa y queremos dar el ejemplo, pero es duro. A la gente le gusta mantener su espacio, mantener su privacidad, no encienden cámara, no están siempre conectados, o sea, no se conectan con cámara, no les podemos ver las facciones, no podemos ver cómo reaccionan ante un comentario, no podemos saber si te arrugó la cara, si no le pareció, si no le voy a tratar de decirle las cosas de otra manera. Entonces tenés que esperar a que esa persona te comunique y te cuente cómo se siente, cómo está, o qué está pasando, qué quiere hacer, o qué proyectos tiene, o cómo le fue. Entonces, principalmente alguien que sea comunicativo y que pueda comunicarse, que sobrecomunique, es deseable, sobre todo. Es primordial, es primordial. O sea, si no tiene esa capacidad, es algo que se tiene que desarrollar justamente por todo lo que se marca. Eh, eh, la otra cosa es la transparencia. La persona tiene que tener la capacidad de poder utilizar canales públicos, porque al menos en el grupo de trabajo nosotros algo que se esfuerza disminuir en lo máximo posible las interacciones uno a uno para temas laborales o para temas de trabajo, porque intentamos que los grupos o los departamentos estén enterados de las cosas que se realizan justamente por lo mismo, porque no estamos a la par. Entonces, todas esas interacciones que se mantienen uno a uno significa una pérdida para el equipo. Es una pérdida de conocimiento, es una pérdida de habilidades porque no se comparten. Entonces la persona también tiene que ser capaz de desprenderse o de tener esa capacidad de poder De apertura. desprenderse, de apertura, Sí, es ser bien difícil. abierto para Eso poder. sí, eso ha sido bastante difícil a cuando las personas están comenzando a trabajar con nosotros, que ellos quisieran simular un ambiente en el que se acercan a tu escritorio y te dicen, mira, pasa esto y esto y esto y esto. O te quieren comentar sobre un proyecto, los avances de un proyecto, y te dicen, mira, esto está así, entonces toca decirle, mira, está bien, pues, pero esto que me estás diciendo, por favor, ponerlo en el grupo o postearlo en el equipo, en el Teams, postearlo en el equipo, porque ahí hay un hilo para dar seguimiento y así todo el equipo se da cuenta. Entonces, hablar y abrirse de poder decir lo que hice, y que no, también estar al escrutinio del resto del equipo es lo complicado, porque no es lo mismo que un jefe te diga o que alguien que te está guiando te diga, esto está mal,
esto está bien, listo, pero cuando ya está el escrutinio de todos, el escrutinio del equipo, pues también los otros aprenden de lo que se hizo mal y aprenden de lo que se hizo bien. Entonces, eso también se busca, pues, que puedan hablar, pues, compartir. Realmente la parte de la comunicación es súper importante. Que sean autodidactas también es algo muy, muy importante porque van a haber muchos procesos que simplemente están documentados y les va a tocar leer, verlos, apropiarse, y entonces ese es un proceso que no se van a ir a sentar a un aula, no se van a ir a sentar con alguien en una oficina. Entonces a lo mejor simplemente está el documento y hay que empezar a leer el documento, apropiarse de él, entenderlo. Tener esa capacidad de poder ir a buscar esa información es importante. Y eso hablando únicamente pues, de temas propios de la organización. Claro, además de habilidades técnicas, que en este caso deben ser altísimas, me imagino, también se necesitan habilidades blandas, ¿no? Que a lo mejor en otros trabajos no serían tan evidentes, porque pues llegas, si saludas es un hola general y te sientas y haces, ¿no? Y acá pues también tienes que generar las otras habilidades blandas de socialización, de comunicación. No sé, como que se me hizo más evidente ahora en estos equipos, como que lo puedes disfrazar más en los equipos presenciales, pero es muy importante, muy interesante lo que nos mencionan. Muchas gracias. Les leo la última que tengo escrita y ahorita vamos con la persona que tiene la manita levantada. Israel Estrada comenta: algo importante que cabe mencionar es que en equipos remotos se promueve la inclusión tanto de personas con capacidades diferentes, así como de diversidad de género. Por ejemplo, gracias a la accesibilidad que promueve la W3C, existen testers de accesibilidad y sitios gubernamentales ya deben de contar con estas características. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, algo que uno de nuestros proveedores de herramientas ha enfocado bastante es a la accesibilidad, pues. Entonces, generalmente cuando uno piensa en trabajar en estos, piensa que la persona a lo mejor no va a tener capacidades diferentes en algún momento. Inclusive nosotros ya hemos pasado por eso, hasta organizando actividades de esparcimiento para el grupo, porque damos por sentados que todo el mundo puede hacer lo mismo, y nos hemos dado cuenta de que no. Entonces, eso es un tema muy importante que considerar pues, en todos los aspectos. Eh, También es algo que se facilita porque, por ejemplo, nosotros en ese aspecto no vemos en algún momento si la persona simple y sencillamente está en silla de ruedas, y para nosotros es irrelevante en ese aspecto si tiene capacidades inclusive si llegara a tener capacidades de audición disminuidas, no necesariamente va a ser un impedimento para que trabajara en algún departamento en especial, mientras sea capaz de poderse expresar adecuadamente a nivel de texto, por ejemplo. Entonces abre la posibilidad para que mucha gente que se considera no apta para un trabajo pueda trabajar con nosotros. Yo quería sumar algo respecto al tema de, ya que lo tocó también el tema de capacidades diferentes y diversidad de género. No es tan fácil, Israel, no es tan fácil como uno cree, que es simplemente que vos decís, ok, a partir de ahora esta empresa va a ser 50-50 y a partir de ahora la mitad de la empresa vamos a hacer todo lo posible para que tengamos una equivalencia. Nosotros somos una empresa, bueno, la fundamos 3 varones. En algún momento tuvimos a Karen, que estuvo trabajando con nosotros, entonces estábamos ahí como éramos los 4. De ahí en adelante, Karen salió de la empresa y puros varones, puro hombre, y de repente, bueno, nos vimos y es que aquí necesitamos balancear la cosa. Y nos lo propusimos
nos lo propusimos, era una cosa de, se sentía, eso también era también, ¿cómo se llama? Hacer a un lado candidatos varones por priorizar mujeres, pero no habían, o sea, no teníamos acceso a personal, no habían mujeres aplicando a la plaza, no habían mujeres tratando de trabajar con nosotros. Estábamos buscando, invitando, llamando a las universidades y decirle, miren, necesitamos, a veces se escuchaba así como hasta, ¿qué onda? Estos andan buscando solo niños, solo muchachas. Y, sí, porque queríamos aquí hacer el balance, pero no es tan fácil como quererlo simplemente. Lamentablemente, pues en la industria en la que estamos, hay un desbalance, una desproporción en cuanto a la cantidad de varones y mujeres, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Hay un desbalance. Hacemos la lucha, hemos hecho la lucha en este momento. Somos 11 personas, 9 varones, 2 chicas. Eh, hemos luchado, te lo digo, Israel no es tan fácil como se dice. Y también hemos escuchado de otras empresas que también han pasado por lo mismo y suele ser la misma historia. Es decir, todas las empresas queremos al mejor material, todos. Y nadie, lamentablemente, nadie va a poner balancear su diversidad por encima de la capacidad que tenga la empresa para resolver problemas o para darle soluciones a sus clientes, porque eso compromete directamente lo que hace la empresa. Pero sí nosotros hemos buscado y nos hemos esforzado, y lo tengo que decir así, pues poner énfasis en extra, pues lamentablemente en el mundo en el que estamos, o tal vez en el ambiente, en la carrera en el que estamos, sí hay cierta dificultad para balancear eso. Desgraciadamente, eso viene desde la educación. Viene desde la educación porque estamos en un contexto donde una ingeniería ni siquiera es algo que se promueva para las mujeres. Entonces nosotros lo hemos visto desde las mismas aulas de clase. O sea, en nuestro contexto, por ejemplo, éramos 35 hombres y eran 2 mujeres. Entonces es muy complicado, es muy complicado poder tener una proporción 50-50 porque simplemente no hay cómo cumplirlo porque no se gradúan muchachas en tecnología. En nuestro contexto, pues especialmente, entonces hace que sea bien complicado. Y que creo que una vez más compartimos, ¿no?, ese contexto en ambos países, ¿no? Creo que también por acá no es lo más común. Cada vez se ven más mujeres en las áreas de ingeniería, en todas, no simplemente en TI, pero sí sigue habiendo una brecha de género grande, ¿no?, en las áreas. Es más, y por ejemplo, hay hasta segmentación dentro de la misma carrera porque te dice, no, estudiaste ingeniería en computación, en informática, sistemas, como se llame en el contexto. Y hasta dentro de la misma carrera existen roles que se asignan específicamente. Una mujer puede ser desarrolladora, una mujer puede ser administradora de base de datos, pero que diga va a ser administradora de redes. Administradora de ¿Cómo redes, sí, va? eso te iba a decir, ¿no? Sí, No, ¿cómo va a ser administradora de redes? Tiene que andar sí, cargando cables, tiene que ver aquí, tiene que ver allá, tiene que interactuar con somos mucha gente, etcétera, cortos de etcétera. mente. Entonces, desde ahí, inclusive dentro de la misma carrera, hay roles asignados a los cuales se supone que las mujeres tienen acceso. Y entonces, mientras se lucha por cambiar eso, es bien complicado. Sí, claro. Sí, incluso si salieran a buscarlas fuera de las fronteras de Nicaragua, pues creo que les seguiría costando trabajo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estas respuestas. MRD, por aquí tienes la mano levantada. No sé, Jorge, si tú le puedes habilitar micrófono para que nos hagas tu pregunta, porfa. O que nos la puedas poner en el chat
Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, hola. Escuchamos. Debs, Jorge, soy Mónica. ¿Cómo están? Hola, Moni, ya te reconocí Hola la a voz. todos y a todas. Mónica Rodríguez Ávila. Yo como soy de las antiguas, no sé cómo mandar el mensajito por chat porque estoy en un teléfono. Así es que por eso levanté mi manita. Prometo aprenderlo. Y mi pregunta es, me imagino que uno de los retos también es como la planeación y el monitoreo, ¿verdad? Y ahorita escuchándolos también en el sentido de la comunicación, no sé si también se me ocurre, bueno, recordé, ¿no? La comunicación y la coordinación para, pues, cumplir metas y actividades. No sé si nos podrían compartir cómo ha sido su experiencia al respecto. Bueno, en ese aspecto, para temas de cumplimiento, seguimiento, planificación, digamos que tenemos como una estructura de asignación de tareas donde todo el mundo puede ver cuáles son las tareas que tiene asignadas. Entonces hay como un panel Kanban donde todo el equipo se puede ver y se puede dar seguimiento de una manera pública. Pues es algo que ya lo ponía en énfasis Marconi anteriormente. Entonces, temas como seguimiento, temas como cumplimiento, son temas que se tratan de manejar en este aspecto de una manera bastante transparente, tanto para los mismos equipos de trabajo como para la organización. Entonces, públicamente se dice, aquí está la tarea, tenés esta tarea asignada, está un panel donde está prácticamente la tarea para poderle dar seguimiento a cuál es el progreso que tiene esa tarea asignada. Tenemos hilo de discusión para esa tarea y cualquier tema que esté relacionado, cualquier comentario que esté relacionado a esa tarea, va a tener un hilo propio, tiene todo el contexto de toda la comunicación sobre esa tarea, sobre todos los documentos que están relacionados a esa tarea. Entonces, no sé si que nos querés contar o poner un ejemplo un poquito más específico sobre específicamente qué tipo de movimiento o de seguimiento te gustaría saber cómo lo manejamos. Sí, justo Porque, sí, les platico. Lo que pasa es que el año pasado me tocó acompañar una organización en Chiapas para implementar una herramienta de monitoreo y evaluación a partir, pues, de una planeación estratégica que ya tenían. Y pues hicimos un monitoreo ad hoc, pero su principal problema, y justo era una organización que bueno, ellos trabajaban juntos en una oficina y a raíz de la pandemia a la fecha siguen trabajando a distancia, aunque viven en la misma ciudad. Entonces, uno de los retos o de las problemáticas que había era que pues es que no había como esa coordinación y comunicación para el cumplimiento de tareas. Entonces hicimos una herramienta en Excel un poco exhaustiva, diría yo, así la pidió sobre todo la coordinadora, casi de que el cronograma instalado en el POA, y se subió a un drive, y la idea era que fuera algo así como ustedes están comentando. A la fecha pues está como en afinarse, ¿verdad? Y arreglarle bastantes cositas, pero se me hace que los voy a poner en contacto con ustedes. es que hay muchos temas, hay muchos aspectos en ese sentido, dependiendo de cuál sería el contexto, temas como para dar seguimiento. A veces es preferible que mientras menos interacción tengamos con el usuario para darle seguimiento a ese cumplimiento sea lo mejor. Entonces, si se puede obtener ese cumplimiento directamente de la fuente o del producto, es algo increíble. Si se tiene que depender de que el usuario sea el que vaya reportando ese cumplimiento, tendríamos que separarlo en dos temas totalmente diferentes. Tendríamos que separarlo en la recolección de la información para reportar ese cumplimiento y después
la manera como se genera el propio reporte de cumplimiento. Porque si yo quiero que el usuario use mi herramienta, yo no puedo hacer que la herramienta sea complicada al momento de reportar. Esa es la parte más difícil, la parte que el usuario ingrese la información. Entonces tengo que hacerle la vida lo más posible, que sea solo poner 2, 3 clics, etcétera, etcétera, para que yo pueda tener feedback. Porque si yo le complico el feedback, yo no voy a poder tener mi reporte. Sí, claro. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Ya más bien los voy a poner en contacto con ustedes porque... Con todo gusto. Con todo gusto, Mónica. Está muy padre lo que están haciendo, pero creo que sí necesitan algo más acompañado y elaborado en ese sentido. Pero muchas gracias por su respuesta. Por supuesto. Claro, muchísimas gracias, Mónica. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, chicos y chicas. Bye. Me voy a desconectar. Gracias. Bye. Pues justo también, ya para cerrar, creo que ya no tenemos ahorita más preguntas enviadas. Justo aprovechar que si pueden por ahí alguno de los dos pongan algún dato de contacto por si alguien tiene una pregunta, duda, un proyecto en particular que quisiera conversar con ustedes de manera posterior. Si nos ayudan por ahí poniendo su dato de contacto y si no, de todos modos, a través de Jorge o mío en los correos en los que se inscribieron, también podemos compartirles la información de Alan y de Marconi. Es bastante sencillo, no va a ser muy complicado llegar. Pueden, digamos, contactarnos a través del correo hola@osomco.com. En cualquier caso, ese es digamos, el correo de contacto. Podrían escribirnos un correo si tenían alguna consulta, incluso si quisieran, digamos, platicar sobre cómo funciona o cómo funcionamos como una empresa remota o cómo algún proceso se podría convertir o se podría llevar a remoto, o cómo superar un reto, aprender. También darles un par de consejos sobre ese mismo tema. Nosotros hemos aprendido de otros grandes que también ya lo han hecho. Hay una empresa de tecnología, bueno, principalmente la tecnología, las empresas en la rama de tecnología son las que más fácil lo tienen, pero las cosas se pueden aplicar. Hay una empresa recientemente que se llama GitLab. Ellos son una empresa de software. Exacto, son así como que algún día esperamos llegar a ese nivel. Pero ellos han desarrollado una serie de documentos en los que no se han quedado solo como una empresa remota, sino que han intentado ser una escuela de empresas que trabajan remoto. Entonces, si tienen algún momento alguna duda, alguna consulta, también podrían guiarse con eso. Nosotros hemos ocupado mucha de su documentación, la documentación creada por ellos, para llevar nosotros la resolución de conflictos, cómo hacer las reuniones, cómo hacer las cosas más rápido, cómo no la asincronía. Entonces, también pueden apoyarse con otras documentaciones u otras bibliografías. Y si necesitan apoyo, ya sea con todos los temas de herramientas de colaboración, comunicación basados en principalmente herramientas de Microsoft 365, estamos a su disposición, bueno, a través del correo y pues a través del sitio web también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué buen tip también ese. Gracias por compartirlo con quienes están ahorita con nosotros en esta sesión. Solo para cerrar, decirles si ustedes quisieran así un último tip, una última idea que quisieran compartirle a quienes nos están escuchando, a los emprendedores y a las emprendedoras que todavía le tenemos un poco de miedo a este tema de la virtualidad, los tips, las porras, motivaciones, con algo que nos quisieran compartir final de su experiencia. Sí, yo creo que tengo algo por ahí bastante importante y es que hay muchas reuniones que pueden ser un correo electrónico. Entonces, eviten, trabajar remoto no significa estar en una llamada perenne. No es estar ahí todo el tiempo. A veces ayuda porque da un sentimiento de compañerismo
simplemente tener a alguien que está discutiendo alguna cosa mientras estás trabajando. Los dos extremos son malos, pero hay llamadas que simplemente pueden ser un correo electrónico. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros hemos eliminado muchísimas llamadas con temas de estatus cuando son cosas relativamente sencillas. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una llamada diaria y ahora lo que tenemos es un cuestionario, que ese cuestionario se publica en un canal público y todo el mundo sabe cuáles son sus tareas del día, cuáles son los planes del día, sin necesidad de venir, recurrir a una llamada que muchas veces terminaba desbordándose por tomar otros temas que no venían al caso. Efectivamente. Muchas gracias, Alan. Yo la aplico también al revés de esas juntas presenciales que pudieron haber sido videollamadas y ahora la otra versión es esa videollamada que pudo haber sido un correo también, ¿no? Sí, Perfecto, y tiene sí. que ver con volvernos eficientes, ejecutivos y dedicar las videollamadas a lo mejor para el tema de conectar con el otro, aunque sea a través de la pantalla, ¿no? Cuando es un tema que requiere sentimiento, poder ver la expresión o al menos detectar el tono de voz de un mensaje, ahí sí no hay cambio. Tiene que tomarse a lo mejor por una videollamada, porque el texto suele ser muy impersonal, carece de tono, entonces a veces cada cosa tiene su lugar. Claro. Muchas gracias. Marconi, ¿nos quieres compartir algo final o ya? No, está por ahí, estamos. Realmente agradecerles a ustedes mucho el espacio, por transmitir y porque conozcan, poder contar nuestra experiencia y contarles cómo fue posible para nosotros lograrlo y cómo también pues es algo que realmente es alcanzable, si es un proceso, si hay que prepararse, si hay que documentarse, pero es algo posible, es un proceso realmente realizable. Así que los animo mucho a seguir por esa senda y pues, no, muchísimas gracias nuevamente. Les puse el enlace de lo que les hablaba de GitLab, el apoyo y el playbook que tienen ellos para este tema de trabajo remoto. Se los puse ahí en el chat también para que se lo lleven ahí y le echen un ojito. Perfecto. Muchas gracias. Yo agradecer profundamente el espacio de ustedes en estos días largos. Todavía nos dedicaron un ratito a compartirnos su experiencia, que luego esa vale oro y no hay cómo pagarla. De verdad, muy, muy agradecida por venir a compartir la experiencia a esta comunidad de emprendedores y de emprendedoras, de empresarios, cual sea que donde sea que está la diferencia entre esas dos palabras, y pues venir a decirnos que es posible y que el mundo además puede ser así de chiquito como que nos parecemos mucho estando en países distintos y que hablar de empresa es lo mismo hablar aquí que allá y los retos y las oportunidades se parecen mucho y entonces no está desfasado, no está descontextualizada la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Eso me queda también con mucho agradecimiento. Y pues agradecerles también a quienes nos acompañaron hoy, que sepan que estaremos teniendo estos eventos de manera mensual. Les recuerdo también, por ahí Jorge nos platicó al inicio, abrimos generación de incubación de negocios el 25 de febrero. Si tienen una idea de negocio y quieren buscar hacerla realidad, acérquense con nosotros, por favor. Ahí están los datos de contacto, el correo, por donde sea, el Facebook o el correo, por donde se hayan enterado de esta plática, también por ahí estamos contestando. Y no sé, creo que nada más. Alan, Marconi, que tengan muy bonita noche. Muchas gracias. Jorge, no sé qué más hay que decir. Gracias. Pues nada, les dejamos también los datos para que se comuniquen con nosotros ahí en el chat. Correo iberoinnovación@iberoleon.mx o al teléfono 477-740-1503 o el otro 477-710-0600 extensión 1500. Muy bien, muchas gracias. Vayan Gracias. a cenar algo rico y a descansar. Alan, Marconi, gracias. Hasta luego.
Claro que Muchas sí, gracias. con todo gusto. Vuélvanos a invitar, por favor. Muy bien, ya conste. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Hasta Chao a luego. todos. Bye bye.